Invocamos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré. El mensaje del día de hoy, hermanos, se llama No hay excusas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos excusado por no cumplir con alguna de nuestras responsabilidades? ¿O cuántos de nosotros los que tenemos hijos, que nosotros sentimos que les proveemos de todas las herramientas necesarias para que ellos hagan lo que deben de hacer y no lo hacen? Entonces les decimos, es que no tienes excusa para no hacerlo. Las excusas, hermanos, son comunes desde la misma Biblia. Cuando se nos pide que hagamos algo y nosotros buscamos un pretexto para no hacerlo, se convierten en excusas. Podemos imaginarnos, por ejemplo, a Moisés. Podemos recordar a Moisés cuando Dios lo llama y entonces Moisés comienza a decir, es que no puedo porque no sé hablar. Moisés era tartamudo. Y Dios le dice, bueno, cualquier cosa la vas a decir a través de tu hermano Aarón. Ya no hay problema. Y entonces Moisés le empieza a decir a Dios, y entonces me van a preguntar que de parte de quién vengo. Diles que yo soy, te envía. Y entonces Moisés empieza a decir, pero es que no me van a creer. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, échala y la avienta al piso y se convierte en culebra. Y entonces Moisés comienza a poner otro pretexto u otra excusa para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. En el camino cristiano, hermanos, no hay excusas. Porque en nuestra relación con Dios, Dios nos provee a nosotros todo lo que nos hace falta para hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Dios no nos manda a ningún oficio, no nos manda a ninguna tarea sin proveernos primeramente las herramientas que usted y yo necesitamos. Por ejemplo, cuando el Señor les dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ustedes me serán testigos. ¿Cómo le vamos a hacer? 120 personas evangelizando a todo el mundo, sin celular, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Twitter. ¿Cómo le haces? Deje usted eso, sin vías de comunicación, sin coches, sin aviones, sin helicópteros, sin trenes. ¿Cómo le hacen 120 personas para llevar el mensaje de la palabra a todo el mundo? Por eso el Señor les dice, no se vayan, no se muevan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros mi promesa, su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios les iba a proveer la herramienta que ellos necesitaban para poder cumplir con la tarea que les estaba encomendando. El día del Pentecostés, las personas que estaban allí orando fueron llenas del Espíritu Santo, y en medio de una fiesta en donde venían personas de todo el mundo o de gran parte del mundo conocido en aquel entonces, tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio a través de esas personas que estaban allí, porque Dios movió sus labios, movió sus lenguas para que pudiesen hablar en otros idiomas diferentes. Hermanos, Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. Dios te va a proveer la herramienta que tú necesitas para que cumplas con la tarea que Él te está encomendando. Lo que tú necesitas para cumplir con la tarea que Él te encomienda, te lo va a proveer. Por lo tanto, no tenemos excusas. En la parábola de los talentos que leímos la semana pasada,
hablábamos de que el Señor le dio a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, pero dice específicamente conforme a su capacidad. El que tenía capacidad para manejar 1 talento, Dios no fue injusto con él al entregarle 5. Él tiene capacidad para 1. Por eso el Señor no aceptó las excusas de ese que le entregó 1 talento, de no haberlo multiplicado. No aceptó sus excusas ni sus justificaciones, porque no le dio una tarea más grande de la que él pudiera. Dios no nos va a poner a nosotros tareas más grandes de las que nosotros podamos, sin el Señor darnos las herramientas para cumplir y llevar a cabo su tarea. No hay excusas. Todo lo que el Señor nos dice en la Biblia que debemos nosotros de hacer, hermanos, es porque Él nos ha dotado con las herramientas necesarias para poder hacerlo. No nos está pidiendo Dios cosas imposibles, hermanos. Tal vez imposibles, sí, para nuestra carnalidad. Tal vez imposibles, sí, para nuestros sentimientos, pero no imposibles para su Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando dice ama a tus enemigos, para mí es un imposible. La verdad es que a mí no me nace amar a quienes me hacen daño, o a quienes han hecho daño a mi familia. A mí no me nace amar. ¿A usted sí le nace amar? A mí no. A mí me nacen otros sentimientos. Como yo soy muy pecador, a mí me nacen muchos sentimientos malos con aquellas personas que me hacen daño a mí o a mi familia. Yo sé que usted, que es muy espiritual, no pasa eso, pero conmigo sí. Les tengo que confesar. Y necesito la intervención del Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que Él me está pidiendo que haga, que es perdonar. Si no, no puedo. En el pasaje del día de hoy, hermanos, Dios nos da un mandamiento. Más bien, nos recuerda un mandamiento que ya nos los había dado el Señor. Y no hay excusas para no cumplir ese mandamiento. No hay pretextos para no hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Mientras buscamos el pasaje, hermanos, les invitamos a la escuela dominical. Estamos viendo todos los libros de la Biblia, los estamos viendo. Ahorita llevamos el segundo libro de Samuel hasta ahorita. Y les estoy haciendo preguntas acerca de lo que ya estamos viendo. No son preguntas muy complicadas, no se asuste, pero sí es un momento muy importante para que usted pueda venir y pueda aprender más de Dios, ¿ok? Ahora, si usted dice, ¿para qué voy, pastor, si ya me lo sé? Pues entonces venga, para que corrobore aquello que usted ya sabe, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 4, dice la Biblia así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tengo un amigo del cual omito mencionar su nombre, pero cuando estábamos en el seminario hacíamos viajes misioneros. En un año yo me fui a Dallas, Texas, durante 3 meses a apoyar a un pastor que se llama Carlos Nascimento, un pastor brasileño. Y otro de mis compañeros del seminario fueron enviados a otras partes de Estados Unidos a servir dentro de diferentes iglesias allá. Y entonces uno de ellos, hermanos,
batallaba con la cuestión de los permisos, porque no tenía suficientes dólares para poder, ya ven que a veces te piden cuánto dinero lleva, ¿verdad? Si piensa quedarse 2 meses, pues por lo menos debe llevar tal cantidad de dinero para poder sostenerse durante ese tiempo ya. Y entonces mi amigo pues no tenía los recursos suficientes en ese momento, y el pastor que lo mandó pedir a él le envió una carta. Le envió una carta en donde él dice que conocía a alguien del consulado, porque habían estudiado juntos en la high school, y que lo conocía muy bien, era un amigo excelente, y con esa carta, le dijo el pastor, con esa carta nada más muéstrala allí, y con eso es suficiente, no te van a hacer tanto lío. Entonces llegó mi amigo muy confiado al consulado y le dijo, miren, ¿quién es fulanito de tal? Aquí está fulanito de tal, ¿podría platicar con él? No, pues claro que sí. Y ya fue a platicar con él. Entonces mi amigo le dijo, mire, tengo una carta de su amigo, que me dio esta carta para que se la entregara a usted. Y entonces él leyó la carta y todo, y decía, pues está muy bonita la carta. Bueno, lo que nos dijo mi amigo, pero yo no conozco a ese hombre. Dijo, él me dijo que lo conoció, que estudiaron juntos en la high school y que estuvieron allí, vivieron muchas experiencias juntos. Dijo, yo no lo conozco. Así que mi amigo regresó muy triste al seminario porque no le dieron el permiso para poder viajar a Estados Unidos. Amados hermanos, la Escritura dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es una tradición el pensar que porque nosotros vamos a una iglesia cristiana conocemos a Dios. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas que van a una iglesia cristiana, ¿conoces a Dios? Te van a decir, lo conozco. O lo conozco tanto que desde chiquito iba a la iglesia, fíjate. Pero lo que dice la Escritura es que el que dice que conoce a Dios, fíjese, el que presume que conoce a Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios, dice, el tal es mentiroso o mentirosa. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios, hermanos? ¿Llegamos a conocer a Dios acaso porque venimos a la iglesia? No. La respuesta total y tajantemente es, no conozco a Dios porque vengo a la iglesia, a una iglesia cristiana o a la iglesia metodista. ¿Conoces a Dios porque desde chiquito venías a la iglesia entonces? La respuesta es no. Ya sé cuál es la respuesta correcta, pastor. Conozco a Dios porque me sé la Biblia al derecho y al revés. ¿Acaso nosotros conocemos a Dios porque conocemos textos de la Biblia, conocemos la Biblia? La respuesta es tajantemente, hermanos, no. Entonces, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedes tú saber si conoces a Dios o no conoces a Dios? La Escritura lo dice de manera clara. Si guardas mis mandamientos, entonces me conoces. El que puede presumir de conocer a Dios es aquella persona que guarda sus mandamientos. Y no es guardarlos en el cajón. Las Biblias, hermanos, no son para tenerlas guardadas en un cajón. Las Biblias son para leerlas, escudriñarlas y para hacerlas, llevarlas a cabo en la práctica. Ni siquiera las Biblias de 15 años o las Biblias de las bodas no son para tenerlas en el cajón. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? Es un documento histórico, pastor. Un documento histórico es un certificado, una Biblia no.
Es para leerla, para ponerla en práctica en nuestras vidas. El que dice que conoce a Dios tampoco es aquella persona que sus familiares son cristianos. Hay personas que piensan que porque papi y mami son cristianos, entonces yo conozco a Dios. No, hermano, no es cierto. El que conoce a Dios es aquel que lleva a cabo sus mandamientos. ¿Estamos aquí? Aunque tú y yo conozcamos mucho de la Biblia, aunque tú y yo hayamos nacido en un hogar cristiano y toda la vida nos enseñaron a ir a la iglesia, aunque tú y yo conozcamos la Biblia, aunque tú y yo vengamos a la iglesia cada domingo, no es garantía de que conocemos a Dios. Conocemos a Dios si en realidad guardamos sus mandamientos. ¿Estamos aquí, iglesia? Y lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermanos. Pero si usted pregunta a muchos cristianos, la mayoría piensan que conocen a Dios porque vienen a la iglesia, porque desde chiquito vienen, porque sus papás son cristianos, porque son miembros en plena comunión, otra, porque ya me bauticé, porque diezmo. Ninguno de esos es garantía de que conocemos a Dios, sino porque guardamos sus mandamientos. Te vuelvo a preguntar, ¿conoces a Dios? Les vuelvo a preguntar, ¿conocen entonces a Dios? Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, escuche, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. ¿Qué dice la palabra? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí dice que el que no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. ¿Qué podemos deducir? Que el que no guarda los mandamientos del Señor, Jesucristo, no está en él o en ella. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este o en esta, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, el que cumple y lleva a cabo su palabra, entonces podemos deducir que en esa persona el amor de Dios se está perfeccionando. Y dice más adelante, después del punto y coma del versículo 5, por esto sabemos que estamos en él. Fíjese la frase que dice, por esto, es decir, cuando guardamos los mandamientos de Dios, entonces el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Y entonces nos damos cuenta que el amor suyo realmente vive en nosotros, que la presencia suya realmente vive en nosotros. Amén, iglesia. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9. Y dice, el que dice que está en la luz, otra vez utiliza la frase el que dice. Es interesante cuando usa esta frase, el que dice. Primero, el que dice que conoce a Dios. Y luego ahora, el que dice que está en luz. Es decir, una cosa es la que nosotros podamos decir y otra cosa es la que es. ¿Estamos, iglesia? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué?
en tinieblas. El que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, realmente vive en tinieblas. Anoche no sé a cuántos de ustedes se les fue la luz. A mí se fue la luz en la casa. Y aunque yo conozco dónde están los muebles de la casa, y aunque yo sé cómo están acomodados los muebles de la casa, cuando se va la luz, me siento incómodo, me siento dudoso de que no me vaya a dar un golpe en el dedo, en el dedo chiquito del pie. Aunque estoy acostumbradísimo a caminar en la casa, dudo de que si por donde estoy caminando cuando no veo el camino, es el camino correcto. Imagínense si no conociéramos el lugar y no hubiera luz para alusar. El que dice que anda en luz, el que diga que anda en luz, pero aborrece a su hermano, realmente está todavía en tinieblas. Cuando hablamos de aborrecer, hermanos, cuando hablamos de aborrecer, hablamos de tener un rechazo hacia los hermanos, hacia las personas, hacia nuestro prójimo. Aborrecer no es necesariamente odiar. Aborrecer es tener un rechazo. Pinta tu raya. ¿Por qué podemos pintar la raya? Pues porque algo nos hicieron, o algo sabemos, o algo pasó que provocó eso en nosotros. Y aquí me viene inmediatamente a mi mente la palabra perdonar. No sé cuántos de ustedes a alguien les haya debido algo, les haya pedido prestado dinero y no se los ha pagado. No sé cuántos de ustedes hayan tenido esa experiencia. Yo la he tenido, seguramente usted. Les hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes pidieron y no han pagado? Hay ninguno, ¿verdad? Cuando hemos prestado dinero de alguien que viene, pero así con una urgencia tremenda. Hace tiempo yo era parte del comité del fondo revolvente, del fondo de préstamos a iglesias y pastores, un fondo de la iglesia metodista para préstamos, tiene un interés muy bajo. Y cuando nos hablaban para pedir un préstamo, lo pedían como si fuera lo último que necesitaban. O sea, nos urge que nos hagan el préstamo. Y pues ahí ando haciendo los trámites para el préstamo porque le urgía. Y ya cuando le hacíamos el préstamo, tenía 2 años para pagarlo. Pero ya no le urgía pagar. No con todos, pero con algunos. No digo nombres, pero ahí tengo la lista negra todavía. Perdonar, hermanos, es cancelar la deuda. ¿A cuántos de ustedes les han tenido la bendición de que alguien les cancele la deuda? ¿Sabes qué? Te informamos que si tú pensabas que debías tanta cantidad de dinero, tu deuda está cancelada. Se siente un alivio tremendo cuando nos dicen, las pocas veces que nos han dicho eso, se siente un alivio tremendo. Perdonar, hermanos, es cancelar la deuda. Es decir, tratar a la otra persona como si nunca me hubiera pedido prestado nada, como si yo nunca le debiera nada. Eso es perdonar. Perdonar no es, no me pagues, pero voy a tener mis cuidados contigo. Eso no es perdonar.
Perdonar es como si tú te llevaras con esa persona como antes de que esa persona te pidiera el préstamo y no te hubiera pagado. ¿Cómo te llevabas con esa persona antes de que te hubiera quedado mal? ¿Cómo era tu relación con él o con ella? Pues era de amistad, pastor. Era de amigos, de cuates. ¿Y después de que no te pagó? No, pues ya, a él su vida y yo la mía. Eso no es perdonar. Eso no es cancelar la deuda. El que dice que anda en luz, pero aborrece a su hermano, realmente vive en tinieblas. Vive en tinieblas. Y fíjese lo que dice más adelante en el versículo 11. Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. El que siente rechazo, el que tiene rechazo hacia su hermano, no solamente vive en tinieblas, no solamente la luz del Señor no está en él, sino que además no sabe ni para dónde va. Es decir, va sin rumbo. Va sin rumbo. Pero mire lo que dice el versículo 10, un versículo más atrás. El que ama a su hermano, dice, permanece en él, en la luz. El que ama a su hermano, entonces, permanece en la luz. Y mire lo que dice más adelante. Y en él no hay tropiezo. Jesús dijo: yo soy la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. El que ama a su hermano anda en Jesús. Pero aunque mi hermano me haya hecho cosas feas, aunque tu hermano te haya hecho cosas feas, pero aunque mi hermano haya hablado mal de mí, sí, aunque tu hermano haya hablado mal de ti, pero aunque mi hermano me haya traicionado, sí, aunque tu hermano te haya traicionado. Si tú amas a tu hermano, aunque te haya traicionado, aunque sea bien malo, aunque sea bien traicionero, aunque hable mal de ti, estás en la luz. Estás en la luz. Y mira lo que dice más adelante. ¿Cuántos les ha pasado que se tropiezan y se les dobla el pie o se caen por un tropezón? ¿A alguno de ustedes les ha pasado en la vida? Se siente bien feo. Porque ninguno va caminando por la vida pidiendo y rogando que se tropiece. Ninguno de nosotros vamos caminando, ay, ojalá y me tropiece. Es lo que más anhela de la mañana cuando se despierta, tropezarse. Nos tropezamos porque no nos fijamos en el camino, hay algo inesperado y nos caemos. Dice la Escritura: el que ama a su hermano, en él no hay tropiezo. Y no estoy hablando de tropiezo físico, hermanos, sino tropiezo espiritual. El que ama a su hermano, no se va a tropezar espiritualmente y se va a caer, va a permanecer. A le pueden venir pruebas, a esta persona le pueden venir luchas tremendas, a esta persona pueden venir situaciones difíciles, tormentas en la vida, pero si esa persona ha aprendido a amar a su hermano, aunque vengan tormentas, no va a caer porque el Señor está con él. Amados hermanos, mucha de la gente que deja de ir a las iglesias
es porque tienen algo contra alguien. Yo soy pastor de la iglesia, tengo 15 años, 16 años pastoreando. Les puedo decir con conocimiento de causa que gran parte de la gente que deja de ir a una iglesia es porque tienen algo contra alguien. Eso les causa tropiezo. Eso es causa de que, tropiecen en su vida espiritual. ¿En qué lugar vas a llegar en la vida, en este mundo, donde no tengas algún conflicto con alguien? Dímelo, hermano. Si con los hijos, que son lo que más amamos, tenemos conflicto. Si con los esposos, menos ustedes, pero todos los demás fuera de esta iglesia, tienen conflictos. ¿Sí sabían? Les doy la noticia, Hay conflictos. ¿Qué no va a haber conflictos entre otras personas, terceras personas? Entre la iglesia. Entre los mismos apóstoles tenían conflicto. El apóstol Pablo en Gálatas se menciona que llegó a una reunión donde estaba sentado Pedro y le dice: tú eres un hipócrita. Léanlo, que vean. Los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles. Y no se lo dijo Pablo en secretito: a ver, ven, hermano, necesito platicar contigo, vamos a ver qué está pasando con tu vida. ¿Por qué cuando llegan, cuando no están los gentiles, tú te sientas con los judíos y te comportas como uno de ellos? Y luego cuando llegan los gentiles, cuando están los gentiles ahí contigo, comes de todo y le entras al menudo y le entras a todo lo que te ponga enfrente. Y luego llegan los hermanos judíos y te haces para un lado y dices: ya no voy a comer de esto, ya apártense. ¿Por qué? No se lo dijo así en secretito, se lo dijo delante de todos: eres un hipócrita. Pero el que ama puede tener conflictos con alguien. El que ama puede tener diferencias con alguien. El que ama no puede estar de acuerdo a lo mejor con todo lo que hace la otra persona, pero aún así permanece su amor hacia él o hacia ella. Y en esa persona, hermanos, no hay tropiezo. Esa persona no se va a tropezar espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha aprendido lo que significa el perdón, ha aprendido lo que significa el amor. Esa persona va a permanecer. Esa persona no se va a salir de una iglesia porque vio una mala cara o porque tuvo un conflicto. Esa persona no se va a divorciar porque está peleada con el marido o con la esposa. Esa persona no se va a distanciar de sus padres porque no está de acuerdo con lo que ellos hacen. La persona que ama, no hay tropiezo en él, no hay tropiezo en ella. Podemos sentirnos lastimados, hermanos. Eso es un sentimiento muy humano. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido lastimados por alguien, nos hemos sentido ofendidos por alguien. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos sentido traicionados incluso por alguien, a quien tú le ayudaste, a quien tú le diste la mano, a quien tú buscaste la manera de estar ahí con ellos y de pronto bócatelas. Nos hemos sentido así. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos. Pero la persona que ama, esto no va a ser tropiezo para su vida espiritual. Te va a doler. Yo he llorado cuando me he enterado de cosas. Yo he llorado porque me duele. ¿A poco no duele, hermanos? Y más duele cuando hablan de tu familia, o cuando es algo hacia tu familia. Cuando es algo hacia uno, como quiera, uno las capotea, pero cuando es algo hacia la familia, híjole, te duele. Pero el que ama no va a tener tropiezo.
no va a tener tropiezo. ¿Por qué, hermanos? El que ama anda en luz y el que ama no tiene tropiezo. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es el amor? En 1 Corintios capítulo 13 nos habla al final de 3 virtudes que se le llama virtudes teologales. Dice al final, y permanecen estos 3, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice en Corintios, el mayor de ellos es el amor. Capítulo 13, versículo 13. Fíjense lo que está poniendo aquí. Y ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántos pueden decir que la fe es cualquier cosa? Nadie. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por fe, no por obras. Abraham se le llama el padre de la fe por la fe que tuvo. Dios premia nuestra fe. Hablando de la esperanza, dice la Escritura que la esperanza no es causa de vergüenza porque el amor de Dios es derramado en nosotros. Pero ni la fe, hermanos, con todo lo que representa, ni la esperanza, con todo lo que representa, es mayor que el amor. Otra de las tradiciones de la iglesia es pensar que la fe, mientras uno tenga fe, aunque aborrezca a su hermano, aunque tenga rechazo hacia su hermano, mientras uno tenga fe, está bien. No, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos, de estas 3 virtudes, es el amor, hermanos? Porque por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Juan 3:16. Por amor envió a su Hijo. El primer fruto, según Gálatas, el primer fruto del Espíritu, es decir, la primera consecuencia de nuestra relación con Dios, ¿sabe cuál es? El primer fruto que aparece allí, amor. Y después aparece gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero el primero es el amor. El primero de todos es el amor. Por eso dice entonces la Escritura que el que ama anda en luz. El que ama no tiene tropiezo, pero el que no ama no, ni puede decir que conoce a Dios. Anda en tinieblas y ese sí se va a tropezar. Se va a tropezar. Y no importa en dónde estés, hermano. No importa con quién te cases. Igual, si tú dices, es que yo no quiero seguir con esta persona porque me siento muchas ofensas con esta persona, mejor con la otra que se ve que es puro amor. Con la otra también vas a recibir ofensas. No te preocupes. Ah, no, pues con este ya no, con el otro también. Y puedes tener como aquella mujer samaritana que tenía un chorro de maridos y con el que ahora vivía no vivía en unión libre, pero ahí hubiera contado como el siguiente. Porque no hay lugar donde puedes hacer, donde no recibas ofensas, hermano o hermana. No te queda de otra entonces a ti ni a mí que aprender a perdonar y aprender a amar, aunque tengamos diferencias, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan traicionado. Orar y orar al Señor para pedirle, Señor, ayúdame a que perdonarle la deuda a aquel que me debe. De hecho, el Padre Nuestro
dice en la continuación, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Fíjese lo que le estamos pidiendo al Señor a través de esta oración modelo del Padre Nuestro. Le estamos diciendo al Señor, perdóname a mí, así como yo también perdono a los demás. A ver, ¿estás consciente de lo que estás orando? Si estás consciente de lo que estás orando, le estás diciendo al Señor, de la misma manera como yo perdono al que me debe, Señor, tú también perdóname a mí. ¿Estás consciente de eso? Versículo 15. Vamos a continuar en 1 Juan 2. Y ahora vamos hasta el versículo número 15, hermanos. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En nuestro corazoncito que tenemos, no caben dos amores, hermanos. No caben dos amores. No caben, tiene que haber. Uno tiene que gobernar. Uno tiene que ser el rey o quien reine en nuestro corazón. No caben dos, no hay suficiente espacio. O amas al mundo o amas a Dios. ¿Se acuerdan que hace poco prediqué de que nosotros seguimos a quien vamos tras los pasos de esa persona? Yo no puedo decir, es que amo a Dios, pero ando en el mundo. No, hermano, entonces, ¿quiere decir que no amas a Dios? ¿Quiere decir que no amas a Dios? Si uno dice, te amo Dios, pero yo quiero andar acá en el mundo, quiere decir que no lo amas, hermanos. Aunque vayas a la iglesia, no lo amas a Dios. ¿Amas más al mundo que a Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, esa persona que ama al mundo, que sigue al mundo, que huele como mundo, que piensa como mundo, que se mueve como mundo, ¿de dónde es? Pues del mundo. No hay lugar para dónde movernos. La persona que piensa como Dios, que actúa como Dios, que habla como Dios, que siente como Dios, que se mueve como Dios, ¿de dónde es? ¿A quién le pertenece? Pues a Dios. Así de sencillo. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, otra vez vuelve a hablar de la voluntad, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el que conoce su voluntad, hermano. No el que sabe de su voluntad. No el que ha escuchado de su voluntad, el que hace su voluntad. Hermanos, cuando Dios nos pide que amemos, no nos está pidiendo algo que no se pueda hacer. Dios no es injusto. Cuando nos pide Dios que amemos incluso a nuestros enemigos, no nos está dando cargas injustas. Claro que en nuestras propias fuerzas no puedes, pero en las fuerzas del Espíritu Santo sí se puede. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Si tú dices, ya perdoné a mi hermano, ya perdoné a mi hermana, ya perdoné a mi esposo, ya perdoné a mi esposa, ya perdoné a mis hijos, ya perdoné a mis padres, pero sigues teniendo rechazo hacia esas personas, quiere decir que no los has perdonado. Así de sencillo, no los has perdonado. Todavía
te deben esa deuda. Nosotros tenemos que estar con ellos, actuar con ellos como si nunca nos hubieran pedido dinero prestado o como si nos los hubieran pedido y nos los hubieran pagado. Así. Así de sencillo. Cuando nos dice que amemos, Dios nos está pidiendo algo injusto. Cuando nos dice que amemos y cuando amamos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Estamos siguiendo el ejemplo del Padre. Amado hermano, yo te hablo como un ser humano que también siente. Yo he vivido también rechazos. Yo he vivido también como usted traiciones. Así como usted en algún momento se ha enterado de que alguien que usted no aprecia habla mal de usted, yo también lo he vivido. Se siente bien feo. Se siente uno muy mal. Yo creo que usted conoce este sentimiento. Se siente uno traicionado. Se siente uno ofendido. Y la verdad, les soy honesto, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo el poder salir de esto. Yo he tenido que estar de rodillas muchas veces delante del Señor y decirle: Señor, quítame esto. Y poder ir con aquella persona y decir: ¿sabes qué? Lo que se te ofrezca, aquí estoy. Aquí estoy para servirte. Híjole, es difícil. Pero lo que es difícil para mí, lo que es difícil para ti, para el Espíritu Santo, no lo es, hermanos. No lo es. Por eso necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, para no tener ningún tropiezo. Estos sentimientos que tú has tenido y que yo he tenido son sentimientos también que hubo en Jesús. Jesús compartió la última noche su pan con alguien que lo iba a negar, a pesar de que él estuvo ahí con él. 3 veces iba a decir: yo no lo conozco. Compartió su pan y compartió su mesa con alguien que lo iba a traicionar. Compartió su pan en esa noche con personas que sabían que en el momento que él los necesitara iban a huir, lo iban a dejar solo en el momento que más él los necesitaba que estuvieran con él. Y aún así compartió su pan con ellos. Por eso, si tú y yo, aun cuando nos sintamos así, aun cuando nos hayan hecho con todo y eso, estamos dispuestos a compartir el pan, estamos dispuestos a convivir con ellos, estamos dispuestos a estar con ellos, estamos dispuestos a ayudarles a ellos, estamos dispuestos a colaborar con ellos, estamos dispuestos a abrazarlos y a hacer como si nada hubiera pasado. Entonces estamos siguiendo el camino que siguió Jesús. Y entonces somos hijos verdaderamente de Dios. Y entonces la luz de Dios está con nosotros. Y entonces, te aseguro, hermano, te aseguro, no vas a tener en tu vida espiritual ningún tropiezo. Ningún tropiezo. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora, por favor. El amor no es un concepto bíblico. El amor es una acción que debemos ejercer.
El amar no es nada más cantar. Cantarle a Dios que te amo. O cantar acerca de mi prójimo que lo amo mucho. O decirle que lo quiero mucho, que lo amo. No es nada más eso. El amor es más actuar. Más demostrarlo en hechos concretos. El amor es perdonar. El amor es no guardar resentimiento ni guardar rencor. El amor es sinónimo de permanecer firmes en el Señor. El amor es andar en luz. El amor es seguir las pisadas del Señor. Amado hermano y amada hermana, si tú todavía estás albergando un sentimiento de rechazo hacia alguien, porque algo te hizo, o por cualquier motivo que sea, hacia tus padres puede ser, hacia tus hermanos puede ser, tanto físicos o carnales, si sientes rechazo porque te sientes traicionado, amado hermano, déjalo en las manos del Señor. Déjalo en Él. Permite que el Señor trabaje con tu corazón en esta hora. Permítele al Señor que trabaje con esos sentimientos que están allí dándote lata día y noche. Entrégaselos al Señor. Dile al Señor, yo no puedo con esos sentimientos. Señor, yo te entrego esto. Y toma la decisión el día de hoy. Toma la decisión el día de hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en este momento que está aquí el Señor presente con nosotros. Toma la decisión de borrar y cancelar toda deuda que alguien tenga contigo. No deuda financiera, estoy hablando de una deuda, de una ofensa, de una deuda de algo que te hicieron. En este momento, aquí está el Señor de testigo. Cancela esa deuda. En este momento, aquí está con el Señor de testigo. Con el Señor de testigo, dile: Señor, esa deuda, ya la cancelo, ya no me debe nada. Te recuerdo que el Señor canceló todas tus deudas. El Señor canceló todas tus ofensas. El Señor canceló todos nuestros rechazos. Las canceló en la cruz del Calvario. No le debemos nada, porque Él pagó la deuda. No tenemos por qué nosotros acumular deudas. No tenemos por qué nosotros acumular rencores y cobrar deudas que alguien más sentimos que nos debe. Señor, en el nombre de Jesús, dice en tu palabra que el que está en luz no aborrece a su hermano, quien sea. No hay rechazo hacia él o hacia ella. Enséñanos a ser verdaderos hijos de luz, Señor. Quien está en ti y ha aprendido a amarte, en él o en ella no hay tropiezo. La verdadera prueba de que estamos contigo, Señor, es que hemos aprendido a amar. La verdadera prueba de que somos tus hijos es que hemos aprendido a amar. Señor, yo te entrego estos sentimientos. Yo te entrego estos sentimientos que ha ido albergando mi corazón, Señor.
Me dolió mucho cuando me enteré de la traición. Me dolió mucho, Señor, cuando me dejaron solo o sola. Me dolió mucho, Señor, cuando en vez de sentirme apoyado o apoyada, me dieron la espalda. Me dolió mucho, Señor, cuando me enteré de que quien había ayudado hablaba mal de mí o de mi familia. Señor, pero te entrego esto el día de hoy, Padre Santo, porque dice en tu palabra que tú llevaste nuestros pecados y nuestras deudas. Dice en tu palabra, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Señor, yo te entrego esto delante de ti, Señor. Te entrego esto delante de ti, Señor. Yo quiero tratar a quien me ofendió como si nunca lo hubiera hecho. Yo quiero comportarme con la persona que me hizo daño como si nunca me hubiera hecho daño. Señor, entrego esto delante de ti, Señor. Te pido que me enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar como tú amas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.